Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Mi nombre es María Soledad López. Mi esposo es Reinaldo Endara. Yo pertenezco al grupo virtual Mensajeros de Cristo en este año junto con nuestra servidora Elba Castellanos. Yo soy su coservidora. Con mi esposo pertenecemos al Ministerio de Parejas y servimos acá en el Valle de los Chillos, en la Pastoral de Parejas. Quiero darle gracias a Dios porque ha tenido la bondad y se ha dignado fijarse en mí para que esta noche yo comparta con ustedes. Em, Se me dijo que vamos a empezar un nuevo seminario en esta gran asamblea, el seminario eh, de la familia, es de la familia en la sociedad. Tomado de la palabra de Dios que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El tema a tratar es el cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Voy a leer el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 12, que dice: honra a tu padre y a tu madre para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Este mandamiento nos manda a respetarlos, amarlos, obedecerlos y cuidarlos. Recordemos que los tres primeros mandamientos se refieren a la relación que nosotros tenemos con Dios, y los 7 mandamientos siguientes se refieren a la relación que tenemos con el prójimo. En, en Mateo capítulo 12, versículos del 29 al 31, nos habla de que un maestro de la ley que había oído la discusión y había observado lo bien que les había respondido, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús contestó: el primero de todos es este: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Comenzamos con este cuarto mandamiento porque este seminario nos va a hablar sobre la familia en la sociedad. Debemos tener presente que la familia es el núcleo de la sociedad y también es la iglesia doméstica. Hoy se quiere destruir a la familia, que es el núcleo de la sociedad, y no se da cuenta la sociedad que se está destruyendo a sí misma. Ay. Vamos a leer en el numeral 455 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué nos dice la pregunta acerca de qué nos manda el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento ordena honrar y respetar a nuestros padres.
y a todos aquellos a quienes Dios ha investido de autoridad para nuestro bien. Este cuarto mandamiento se dirige especialmente a los hijos en su relación con sus padres, pero también nos habla sobre la relación con el parentesco y los demás miembros del grupo familiar, es decir, abuelos, tíos, hermanos, primos, todos los parientes. También se refiere a las relaciones que tenemos con las personas que nos cuidan, que nos cuidan, que nos educan, que nos protegen, tengamos o no lazos sanguíneos. Debemos ser agradecidos con nuestros padres y con quienes hacen el rol de ellos y valorar lo que nos dan. Debemos obedecerles inteligentemente, pensando que siempre es lo mejor y hacer lo que nos piden con alegría. Sepamos que de la gratitud nace el amor y del amor la obediencia. Nosotros tenemos un gran ejemplo a seguir en Jesús, que es Hijo de Dios y que fue obediente en todo a la voluntad de Dios, Padre, y a la voluntad de María y José. Si leemos el Evangelio de San Lucas, al capítulo 2, versículo 51, nos dice que Jesús es cuando José y María lo encuentran en el templo. Pero el versículo 51 dice, bajó con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos. Jesús fue obediente en todo a sus padres. Y hay que tomar en cuenta que Él, al ser hijo de Dios, es Dios y era Él el que tenía toda la autoridad. Jesús también nos habla acerca de este mandamiento en Marcos capítulo 7, versículos del 8 al 13. Y les habla fuertemente a los fariseos y a algunos maestros de la ley. Y les dice, ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y siguen la tradición de los hombres. Es fuerte lo que les dice. Pero si nosotros pensamos un poquito, también nos dice a nosotros que dejamos a un lado el mandamiento de Dios y seguimos la tradición de los hombres. Cuando yo les leí Éxodo 20, el mandamiento dice que debemos honrar padre y madre, pero los fariseos y los maestros de la ley le habían puesto una tradición a ese mandamiento, es decir, que por la ley de Moisés, que si ofrendaban al templo, ya no podían socorrer a su padre y a su madre. Y si leemos el mandamiento como tal, no dice eso. Dice, honrarás a tu padre y a tu madre. No dice si es que tienes o si no tienes. No dice si estás, si tienes aptitudes o cualidades. No, no, nada de eso. Dice, honrarás padre y madre. En cambio, los maestros de la ley, los fariseos, los sacerdotes, ellos pusieron una regla que se convirtió en tradición. Si es que ofrendas al templo, quedas libre de atender
y auxiliar a tu padre y a tu madre. Si, si nos damos cuenta, en la actualidad estamos viviendo lo mismo con las nuevas leyes. El Papa Francisco dice que son leyes de descarte. Las nuevas leyes eh, que están imponiendo en la actualidad le llaman la muerte digna a la eutanasia. Suena bonito, la muerte digna, pero la eutanasia no es sino matar a la persona. Una vez llegó una noticia desde Holanda que yo la escuché, no, que decía que una pareja de ancianos ya no querían vivir y que se habían ido donde el médico y le habían pedido la eutanasia. Y decían los periódicos que esa es una muerte digna. Pero no nos llegaron otras noticias como como la que yo escuché recién al preparar el tema, que en el 2004 había salido una noticia diciendo huyendo de los médicos. En Holanda aprueban la eutanasia y se había producido una estampida de ancianos y enfermos hacia los países europeos porque tenían miedo de los médicos de que los mataran. Y en el 2019 también había salido otra noticia diciendo que muchos ancianos se habían pasado a la frontera de Alemania para poder pasar sus últimos días alejándose del peligro, de los hijos que no los honran, que no solo no los honran, sino que también los quieren matar. Entonces, esta ley que el mundo ha ofrecido como muerte digna se ha convertido en una ley que aprueba que va en contra del mandamiento que dice no matarás. Y nosotros como cristianos nos oímos de esas noticias y decimos, sí, sí, al final la vida es mía. Y bueno, y si yo conozco una señora que toda la vida iba a misa, educó a sus hijos de forma católica, pero ella ruega que aprueben aquí la eutanasia porque ella quiere morir dignamente ya. Entonces, esta forma de, de que el mundo mira la vida de aquellos que quiere descartar, nosotros como cristianos también aceptamos y callamos. No sé si vieron la noticia de una señora que estaba en silla de ruedas en el Perú, que apenas aprobaron la eutanasia, ella estaba feliz y antes de que le inyecten para que muera, ella murió. No podemos jugar con la vida, ni con la nuestra, ni con la de los demás. No estamos llamados nosotros a juzgar cuándo la persona debe morir. Pero si vemos realmente, bueno, quiero decirles que esta noticia yo la escuché, le sigo a un sacerdote que se llama Javier Olivera y en un programa que se llama Que no se la cuente. Ahí yo le escuché estas dos noticias, porque la noticia de que los ancianitos querían la eutanasia, esa sí llegó así, abundante, pero la noticia que llega que las personas huyen porque no quieren morir así, esas noticias no nos llegan mucho a nosotros. Entonces,
vemos cómo entonces, cuando Jesús les decía a los fariseos y a algunos maestros de la ley que no cumplen el mandamiento como es, sino cumplen la tradición de los hombres. En la actualidad se vive así. Estamos llamados a cuidar, a honrar a padre y madre. Nosotros teníamos un médico de cabecera, lo tuvimos por unos 20 años, el doctor ya se murió, alma bendita, que en paz descanse. Un día fui con uno de mis hijos a consulta y le veo que el ojo lo tenía primero así como grande, lleno de sangre. Le digo, doctor, ¿se encuentra bien? Me dice, sí, me sabía decir doña Mari. Ya le atendió a mi hijo. Le digo, doctor, ¿le pasa algo? Y me dice, sí, estaba muerto de las iras. Y me cuenta la historia de su vida. Y me dice, cuando yo era pequeño era hijo único. Mi papá nos abandonó a mi mamá y a mí. Para yo poder ser médico, mi mamá lavó ropa toda la vida y así me sacó adelante. Mi mamá lloraba mucho y le llamaba a mi papá para que me dé para poder yo estudiar y salir adelante. Un día me dijo, hijo, a lo mejor viéndote a ti, se conmueva y te dé. Y él me decía, yo me fui a la casa de él, golpeé la puerta, salió mi papá y oí desde adentro la voz de la otra mujer que le decía, dile a ese muchacho que se largue de aquí y no lo queremos ver nunca más. Y mi papá me dijo, ándate. Pasaron los años y un día llega esta mujer a la casa del doctor, timbra, el doctor abre y le dice, su papá está con cáncer, tómelo, porque yo no tengo por qué atender a este viejo. Y se lo deja. Y entonces a él se le revuelve toda la historia de su vida y la presión del ojo se le aumenta y el ojo se le hincha hartísimo, porque lo dejó ahí tirado. Y entonces él recordó la historia de su vida. Su mamá y él pasaron hambre, vivieron una vida de miseria. Él desde pequeño tuvo que trabajar para ayudarle a su mami en las vacaciones. Y entonces toda esa vida y que cuando después de haber luchado tanto, él tenga que recibirlo, eso fue una frustración tan terrible que era una lucha interna. ¿Por qué tengo que tenerlo en mi casa? ¿Por qué tengo que ponerle enfermera? ¿Por qué tengo que medicarlo? Porque ya estaba desahuciado. ¿Por qué tengo que quitarles a mis hijos el pan para darle a este señor? Entonces, claro, estaba tan dolido, ¿no? Y, y yo le decía, porque hay un bien que se llama caridad. Me decía, pero él no tuvo caridad conmigo y yo sí era su hijo. Bueno, el Señor, como ya estaba desahuciado, lo atendió hasta el último, pero no fue mucho tiempo, unos 2 meses nada más. Hay circunstancias que son bien difíciles y uno dice, bueno, o sea, esa clase de padres, ¿para qué? Pero el mandamiento dice, honrarás padre y madre. Y otra vez vuelve, ¿no? No juzgarás. Hay padres que son crueles, pero no estamos para juzgar, sino para honrarlos. Porque dice el Señor que por 3 cosas tenemos que ser agradecidos con los padres. Bueno, no dice el Señor, dice la Santa Madre Iglesia. Por 3 cosas debemos ser agradecidos. La una, porque nos dieron la vida.
la otra porque nos educaron y la otra porque nos alimentaron. Estamos aquí por ellos. Estamos aquí y sabemos lo que sabemos porque ellos nos enseñaron a caminar, nos enseñaron a leer, a hablar, a comer, eh, nos enseñaron a conocer a Dios. En fin, no es fácil. ¿Por qué la eutanasia? Porque nos libra del fastidio, nos libra y nos concede la comodidad. Y si no veamos, hay muchos que van y los dejan en los geriátricos o en las casas para ancianos. Empiezan por visitarle un día, otro día, de vez en cuando, y de ahí se olvidan. Es igual que la eutanasia, los matan en vida. Y el Señor nos pide honrar padre y madre. Y este versículo trae una gran bendición que dice, el Señor te dará larga vida. El Señor te dará larga vida. Esa larga vida no es solamente aquí, sino que es hasta la vida eterna. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que vivan muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Para que vivas muchos años en la tierra que tu Dios te va a dar. Empieza aquí y termina en el cielo. Nos llama el Señor a que obedezcamos, pero también la obediencia tiene un límite. Si vemos cuando Jesús está lo encuentran en el templo, les pregunta, ¿por qué me buscaban? No sabían que tengo que atender las cosas de mi Padre. Nosotros estamos llamados a obedecer hasta un límite. Es decir, nada, cuando nos pidan algo, que no sea nada que vaya contra la ley de Dios, contra la ley natural y contra el bien común. No podemos obedecer la ley de Dios. Entonces la pregunta vendría a ser, ¿y cómo sé que estoy faltando a la ley de Dios? Viene otra pregunta. ¿Y cómo es que sigues el camino del Señor y no te dedicas a la oración y a la lectura de la palabra? Entonces ahí podrás saber que lo que te piden está en contra de la ley de Dios. Por decir, si un papá le pide al hijo que vayan a robar, ¿cómo el hijo puede decirle sí o no? Y más aún los que somos más grandes, ¿no? Y los que estamos aquí. ¿Cómo sabemos que nos están pidiendo algo que va contra la ley de Dios? No estamos. Esta mañana escuchaba un ratito del encuentro eucarístico que hay, el testimonio de un sacerdote. No sé si oyeron. Yo escuché un poquito nomás, pero me impresionó un montón, que vive en Esmeraldas. Y él decía, el día de ayer fueron testimonios de, de otras personas extranjeras. También el padre es español. Y él decía, pero hay guerra.
en el mundo, pero también hay guerra aquí en el Ecuador y eso nos sacan en las noticias. Yo vivo en Esmeraldas y en un día había estado dando misa y de pronto había dado una guerra que había durado día y medio. Y dice datos que dio, no porque yo escuchaba así al azar, que hay eh, como casi 300 niños muertos, que habían en la cárcel, habían embarazado a 15 mujeres. Bueno, y datos así que causan temor, angustia, porque el ser humano se ha olvidado de Dios, de sus mandamientos, y lo único que somos los unos para los otros, enemigos, enemigos, todos enemigos de todos. Y el Señor manda que el mandamiento suyo se cumpla. Pero como yo les decía, ese mandamiento tiene un límite. Si te mandan a matar, no puedes matar, porque el Señor dice, no matarás. Si te mandan a robar, no puedes robar, porque el Señor dice, no robarás. Si te mandan a mentir, no puedes mentir, porque dice el Señor, no mentirás. Pero si no nos sabemos ni siquiera los mandamientos, ¿cómo puedo decirle a papá, mamá, al profesor, a quien me esté educando, haciéndome un bien? ¿Cómo puedo decirle, no, no, eso no debo hacer? Es irse contra la ley de Dios, irse contra la ley natural, lo que estamos viviendo con esta ideología de género y con el Estado que quiere quitar la, la autoridad de los padres, la potestad a los padres, para que los niños que todavía no tienen la capacidad de decidir, decidan qué quieren ser, niño o niña. Y sin embargo, no sacan los datos completos diciendo que llegan a los niños a la adolescencia y se suicidan porque se dan cuenta de lo que hicieron. Los jóvenes, adolescentes, crecen un poco más y se despiertan de semejante horror y se suicidan, pero esos datos no los da el Estado, solamente hay una conveniencia. Es irse contra la ley natural, porque el varón es varón y la mujer es mujer. Hoy veía un video donde un varón con unos tacos, pero creo que eran taco 15, pero altísimos, y con ¿qué? Una suela, una planta de este grosor. Él le enseñaba, puesto esos zapatos, le enseñaba a una mujer cómo debe caminar, cómo debe moverse, cómo debe, qué posturas debe poner y así. Y realmente, qué manera de manejar esos tacos impresionantes. Sin embargo, por más que tenga mucha delicadeza, mucha suavidad, el hombre es hombre, la mujer es mujer. Y tenemos que mantenernos en la ley natural y enseñar a nuestros hijos que el varón es varón. Bueno, no sabemos, cojamos un libro de biología y la biología dice que el cerebro del hombre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer es completamente distinto. Así el varón se haga sus operaciones, el varón es varón, la mujer es mujer. Y también contra los bienes, contra el bien común de las personas, ¿no? Ver qué es bueno para todos, ver qué es bueno para todos, no qué es bueno para mí.
Si me mandan, quítale la casa a tu vecino y yo te ayudo. No se puede, porque el bien común es la paz, estar bien con las personas, llevarnos bien. ¿Por qué le voy a quitar al vecino lo que es de él? No puedo obedecer esas cosas. Entonces hay un límite en la obediencia y debemos estar preparados para saber qué obedecer y qué no obedecer. La perfección del hombre está en amar a Dios y a los hombres. Y para ello hay que empezar en casa. San Agustín decía, hay que amar a todos, pero no se puede hacer el mismo bien a todos. Hay que amar a todos, pero no se puede hacer el mismo bien a todos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que debemos empezar por casa. Debemos empezar por casa, por nuestros padres, nuestros familiares, nuestros hermanos. Hablando de nuestros padres, la gratitud a ellos. Ya les había dicho las 3 razones. Gratitud a ellos, aunque ellos no hayan obrado bien con nosotros. Es duro, ¿no? Durísimo, durísimo, porque nuestro corazón se cierra y se enferma. Pero cuando uno acepta la voluntad de Dios y perdona sin que le hayan pedido perdón, eso sana el corazón. Y se puede hacer y cumplir el mandamiento que Dios nos manda. Aristóteles, él era un pagano y, y sin embargo, en sus reflexiones de, de justicia, de la virtud de la justicia, él decía pues, ¿no? Que cómo es posible abandonar a los padres y no cuidar de ellos. Y nosotros tenemos que cuidar de nuestros padres. En Hechos capítulo 5, versículo 29, los habían tomado presos a Pedro y los apóstoles, los habían golpeado y todos los sacerdotes, y les llamaban la atención diciéndoles que les habían prohibido hablar de ese Jesús y que por qué lo seguían haciendo. Entonces, Pedro y los demás discípulos les dijeron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos tener presente este texto bíblico, nuestra obediencia a Dios, que trae una gran bendición. Y en Eclesiástico al capítulo 3, versículos del 3 en adelante, el Señor nos habla, son como 6 versículos que nos habla de honrar padre y madre y las bendiciones que nos van a llegar por honrar al papá y a la mamá. Pero también nos habla de la maldición que nos va a llegar, que es durísima, por no honrar a nuestros padres. El testimonio que yo les quiero dar esta noche va en relación con mis papás. La semana pasada, mi hermana Nereida les agradecía por sus oraciones al tenerla a mi mami en el hospital.
Sí fue un momento de susto, pero gracias a Dios ya salió. Gracias a las hermanas que con tanto cariño se han ofrecido para acompañar a mí. Pero yo recuerdo que el tiempo que mi papi estuvo enfermo, vea, la bendición de Dios de mis papás es que somos 11 hermanos. Una bendición. ¿Por qué no tuve yo más? Porque mi salud no me lo permitió. Porque si hubiera podido también hubiera traído más. Y mi papi cuidarlo. Aunque cuando a mí me tocaba, fueron unas 2 o 3 veces que yo pude acompañarle a mi papi en lo enfermo que estaba. Él se levantaba de la cama y decía, mijita, acuéstate tú aquí y yo te cuido. Y así yo lo cuidaba a mi papi. Pero como tienen hartos hijos y nietos y a los nietos cuentan, entonces mi papi y mi mami están bien cuidados. Con mi papi, mi mami estaba al frente, entonces sabían de los turnos de los medicamentos, del alimento y todo. Y como a mi papi le dio Alzheimer, había ratos que se ponía un poquito difícil. Mi mami, aunque no la reconocía, mi mami estaba ahí y lo ponía firmes para que mi papi vuelva a tranquilizarse. Cuando lo habían llevado al geriatra, el geriatra le había dicho que lo metan en un instituto para que lo tengan dormido y así pase sus días. Y mi mami dijo, no, me lo llevo a mi casa y ahí lo vamos a cuidar. Y así fue. Todos decimos, es un desgaste. Si es un desgaste cuidar a un enfermo, es un desgaste, pero hay que hacerlo. Y tenemos que nuestra creatividad y nuestras posibilidades, ponerlas y nuestro tiempo, ponerlo para cuidar a nuestros padres. Mi papi fue bien cuidado hasta el final. Mi mami se encargó de que no le falten los sacramentos y vimos la conversión de mi papi, que pese a tener el Alzheimer, mi papi murió en paz y al final reconoció el trato de dar la bendición a algunos de sus hijos. A mí no me reconoció, pero me dijo, te doy la bendición, hijita. Eso nos trajo una bendición inmensa, claro. Lloramos porque mi papi se murió, pero nos quedó la paz, esa larga vida que el Señor nos ofrece. Ahora la estamos cuidando a mi mami y estamos igual, así turnándose. Bueno, yo les cuento. Por 3 ocasiones mi mami se puso sumamente, súper mal, súper mal. En las 3 ocasiones, hace algunos años, me la trajeron a mí y yo, mi esposo y yo, bueno, diré así correctamente, mi esposo eh, nos ayudó con los gastos que había que hacer y la primera vez la cuidé yo sola. Ya para la segunda vez no pude, vino mi verito a ayudarme a cuidarla entre las dos. Para la tercera vez se me hizo más difícil cuidarla a mi mami porque yo también estoy enferma, pero la cuidamos y las 3 veces mi mami salió de la casa súper bien. Es un compromiso de vida. Hay que honrar a nuestros padres. Ciertamente que nosotros tenemos unos padres a los que tenemos que agradecerles toda la vida porque ellos no faltaron,
no faltaron jamás con darnos la vida, que podían también decir después de los 3 hijos, ¿para qué más? No, ellos nos dijeron siempre, los hijos que Dios nos mande. Después nos alimentaron 11 bocas y en la casa de mi mami nunca faltaron visitas, mínimo 15. Y Dios bendijo siempre, jamás nos faltó que comer. Y mi mami nos cuenta que sí padecieron, porque los tiempos buenos y malos llegaban. Y después eh, nos dieron educación a todos. Ninguno de nosotros es analfabeta. Y en ese tiempo ha habido una creencia que la última hija tiene que cuidar a los padres. Y yo conozco una familia que es así. La última hija no tuvo derecho a educación, no tuvo derecho a, a nada. El papá la crió para que ella cuide de los dos. Y la mamá a escondidas le hizo estudiar. Y cuando el papá descubrió, casi las mata a las dos. Y ahora en la actualidad ella cuida de los dos y los otros hermanos indiferentes. Entonces, demos gracias a Dios por los padres que tenemos, por la autoridad que tenemos en los trabajos. Demos gracias a Dios por los niños, porque pueden ir a estudiar, por los profesores. Demos gracias por las autoridades. Obedezcamos lo que está todo dentro de la ley y no obedezcamos lo que nos aparta de la ley de Dios, de la ley natural y del bien común. Y que esto sea para la gloria de Dios.